Vamos a dar la palabra a Andrés Fernández Fuertes. Andrés es actualmente profesor e docente, por lo tanto, investigador de esta facultad en el área de psicología evolutiva y de la educación. Sus principales líneas de investigación incluyen la agresividad en las relaciones de pareja adolescentes, la coerción sexual entre iguales y también la educación sexual infanto-juvenil, temas todos ellos sobre los cuales ha publicado profusamente. Andrés es además miembro del Grupo de Investigación en Desarrollo Socioemocional, Bienestar y Educación de esta universidad, así como del Grupo de Investigación sobre Sexualidad y Relaciones Interpersonales de la Universidad de Salamanca. Y en la ponencia de hoy nos va a hablar sobre coerción sexual, un estudio realizado con adolescentes de Cantabria. Cuando quieras, Andrés, tienes la palabra. Bueno, lo primero de todo es que, las diapositivas están en inglés, pero no os asustéis que voy a hablar en español. Bueno, lo que voy a trabajar esta tarde fundamentalmente es los resultados, algunos de los principales resultados de un estudio que hemos realizado en colaboración con Cabas Cantabria. A continuación os van a hacer también una ponencia en relación a ello, y además en diferentes centros educativos de Cantabria, todos ellos centros de secundaria. Este es un trabajo que tiene que ver con la existencia de agresiones sexuales entre iguales y de forma más específica en algunas relaciones de pareja, muchas de ellas incipientes, relaciones de pareja de los adolescentes. Lo que voy a hacer en primer lugar es una breve contextualización del tema. A continuación hablaré la metodología que hemos seguido en este trabajo y resaltaré las principales conclusiones del estudio, y por último trataré un poco el tema de qué implicaciones se desprenden de este trabajo. Bien, comenzando con la primera de las partes. Aunque vayamos a hablar del tema de la violencia entre iguales, violencia sexual entre adolescentes, a mí y a mi grupo de investigación siempre nos gusta resaltar, porque efectivamente es así, que la mayor parte de las relaciones de pareja que se producen en la adolescencia son saludables y que tienen numerosos beneficios para el desarrollo personal y social de los jóvenes. Lo cual no quiere decir que aquellos adolescentes que no tienen relación de pareja vayan a tener algún déficit en su desarrollo, pero nos parece importante contextualizar esto. Sin embargo, no es menos cierto que para muchos chicos y chicas estas primeras relaciones amorosas a veces no suponen precisamente experiencias que les lleven a la salud. En nuestra especie, en los seres humanos, como sabéis, a diferencia de otras especies, nuestra sexualidad no está biológicamente pautada, y eso tiene implicaciones importantes. Nosotros, por ejemplo, tenemos la capacidad de decidir con o quién estar, y precisamente dentro de esta capacidad adquiere una especial importancia el hecho de que las relaciones sexuales que se produzcan entre nosotros sean mutuamente consentidas. Algo que, como vamos a ver en esta presentación, muchas veces no se produce. Podríamos entender por coerción sexual cualquier comportamiento que se lleva a cabo para tratar de forzar la voluntad sexual de la otra persona, con independencia del tipo de conducta coercitiva que se pone en marcha, el tipo de conducta sexual que se pretende llegar a cabo, y también, muy importante de esta definición que nosotros manejamos, con independencia de que finalmente se haya producido la conducta sexual. No, es especialmente importante, y por eso hablamos todo el rato de la intencionalidad. A la hora de llevar a cabo conductas de coerción sexual, existen diferentes formas de forzar la voluntad sexual de otra persona. Entre ellas, la amenaza del uso de fuerza física, el uso de fuerza física, amenazas a la hora de causar un daño al entorno social de la víctima,
usar el alcohol y otras drogas para interferir nuevamente en la voluntad libre de escoger, y también manifestaciones repetidas de forma verbal para presionar a esa persona. Diferentes investigaciones, la mayor parte de ellas realizadas en otros países, en España es un tema sobre el que estamos comenzando a trabajar hace relativamente poco, han puesto de manifiesto que en muchas relaciones entre los iguales que se producen en la adolescencia estamos asistiendo también a diferentes agresiones de naturaleza diversa, entre ellas situaciones de agresión sexual. Si hablamos de la violencia que se tiende a producir en estas primeras relaciones de pareja y de forma más concreta de violencia sexual, la mayor parte de las investigaciones y también los pocos estudios que se han realizado en España apuntan claramente a que son los varones los que tienden a cometer más agresiones sexuales en sus relaciones de pareja. Buena parte de los estudios, tanto en España como en otros países, han tratado de analizar las variables que podrían explicar que se produzcan agresiones sexuales en esta pareja, y existen muy pocos estudios que hayan tratado de probar la eficacia de un programa para prevenir agresiones sexuales entre iguales. Esto es común, que existan tan pocos trabajos para tratar de probar la eficacia de estos programas, es común no solo en España, sino en diferentes países de nuestro contexto. Nosotros con este trabajo fundamentalmente lo que pretendíamos era examinar por una parte hasta qué punto se estaban produciendo agresiones sexuales entre iguales. Nos vamos a referir fundamentalmente a lo que parece estar ocurriendo en centros de Cantabria, en todos ellos en centros secundarios, y también otro segundo objetivo importante era analizar el posible poder predictivo de dos variables que frecuentemente, sobre todo en contextos internacionales, se usan para prevenir las agresiones sexuales. Por una parte, la existencia de mitos y falsas creencias en torno a la violación y las agresiones sexuales, y por otra parte, los niveles de asertividad sexual que tienen estos chicos y chicas. Asertividad sexual entendida como la habilidad que tenemos para negociar el tipo de conducta que quieres mantener, el uso de preservativo, o si quieres mantener relaciones sexuales o no. Ser capaz de decir no o sí, pues cuando quieres o no quieres. Para ello realizamos un estudio en el que contamos con una muestra de 329 estudiantes de instituto. Como se aprecia en la diapositiva, la edad media era en torno a los 16 años. La mayor parte de esta muestra, en torno al 57%, eran varones y el 43% restante mujeres. Para realizar el muestreo de este estudio nos apoyamos en un muestreo estratificado de dos fases que explicaré más adelante. Los participantes que respondieron a la encuesta que les planteamos, todos ellos respondieron de forma voluntaria, anónima y siempre después de haberles informado en qué consistía el estudio. Los participantes tenían todos ellos entre 15 y 19 años y al menos habían tenido una experiencia de relación de pareja en los últimos 12 meses. Dentro de las diferentes variables e instrumentos que usamos en este trabajo, usamos como variable criterio la violencia sexual que se produce en estas relaciones, para lo cual utilizamos un instrumento que tiene una subescala que analiza específicamente la violencia que se produce en las relaciones entre iguales, específicamente en la adolescencia. Como variables predictoras, mitos en torno a las agresiones sexuales y los niveles de asertividad sexual, para lo cual contamos con otros dos instrumentos cuyo origen es diferentes países anglosajones, pero que han sido traducidos y validados en nuestro contexto. Como se aprecia en la diapositiva, pues estos instrumentos son fiables. Para llevar a cabo en este estudio transversal,
En primer lugar, lo que hicimos fue seleccionar una muestra por conglomerados por 2 etapas. Por una parte, escogimos de forma aleatoria centros y luego, dentro de diferentes centros de secundaria de Cantabria, también de forma aleatoria diferentes aulas. El instrumento, estas escalas a las que me referí previamente, se aplicó en horario escolar, en una única sesión, después de haber informado a los participantes en qué consistía el estudio, a sus familias y también a los directores de los centros. Después de contar con el consentimiento de los participantes, sus familias y los directores, se llevó a cabo la investigación y al finalizar el estudio tuvimos una pequeña charla con ellos hablándoles de la existencia de este problema, de los signos de alerta, etc. Asimismo, les dimos una forma de contactar con el equipo investigador por si tenían más dudas en torno al estudio o tenían cualquier otra cosa que plantearnos. En este trabajo obtuvimos resultados, en primer lugar, en la línea en torno a hasta qué punto los adolescentes, al menos los de esta muestra, manejan ciertos estereotipos y mitos en torno a las agresiones sexuales. En primer lugar, debemos afirmar que, en función de nuestros resultados, pues parecen ser bastante comunes y a continuación pondré algunos ejemplos señalando los datos obtenidos para varones y para mujeres. Un mito bastante común sería, por ejemplo, el siguiente. En la actualidad, las víctimas de violencia sexual reciben suficiente ayuda en forma de refugios para mujeres, terapia clínica y grupos de ayuda. Nos encontramos con que el 63% de los varones consideran que sí, que es así, que están recibiendo suficiente ayuda, y el 65% de las mujeres manifestaban también una opinión afirmativa. Otro mito también bastante común: muchas mujeres se quejan intensamente sobre posibles agresiones sexuales sin razones reales aparentes, solo para aparentar estar emancipadas sexualmente. Esta creencia, bueno, el 61% de los varones de este estudio decían que esto era así y el 67% de las mujeres estaban a favor de esta afirmación. Otro mito también común es que el alcohol a menudo es el causante de la violación masculina sobre las mujeres. El 65% de los varones decían que esta afirmación era cierta, frente al 69% de las mujeres que la admitían. Y por último, el siguiente mito: a las mujeres les gusta coquetear. Eso no significa que en realidad quieran sexo. El 71% de los varones dicen que esto es así, frente al 69%. Si comparamos los datos de varones y mujeres, se aprecia en la diapositiva que son bastante coincidentes. No obstante, dado que estamos trabajando con estos instrumentos, están diseñados con escalas tipo Likert, permite analizar no solo si los participantes están de acuerdo o no con las afirmaciones, sino el grado de acuerdo. Y es precisamente aquí donde tienden a aparecer las principales diferencias entre varones y mujeres. Cuando analizamos el grado de intensidad del acuerdo o desacuerdo, nos encontramos con que la mayor parte de estos mitos en torno a las agresiones sexuales tienden a estar más presentes en los varones, manifiestan un mayor acuerdo, especialmente en ciertos ítems, en ciertas preguntas, ciertos mitos en los que las diferencias son especialmente importantes entre varones y mujeres, siempre a favor de los varones. Un ejemplo de mito sería el siguiente, en el que existen esas diferencias más amplias. Muchas mujeres tienden a exagerar el problema de la violencia machista. Esta creencia es muy superior en el caso de los varones. O el siguiente: las mujeres a menudo acusan a sus maridos de violación marital solo por vengarse de una relación fracasada. Encontramos el mismo patrón en el siguiente mito: cuando una mujer soltera invita a un hombre soltero a su piso, ella indica que puede estar más o menos dispuesta a mantener relaciones sexuales. Otro mito también más común en el caso de los varones: muchas mujeres tienden a malinterpretar un comentario o un gesto bien intencionado como una agresión sexual.
Y el último ejemplo que hemos traído: si una mujer invita a un hombre a su casa a tomar una copa de café, a tomar algo, después de una noche de fiesta, esto significa que ella quiere tener sexo. Bueno, como ven, son ciertos mitos, en buena medida compartidos por varones y mujeres, pero mucho más presentes en el caso de los varones. Si pasamos a referirnos a la existencia de asertividad sexual, ¿en qué medida los adolescentes se ven a sí mismos como capaces de decir sí cuando quieren decir sí o no cuando quieren decir no? Nuestro trabajo pone de manifiesto que existen importantes lagunas en asertividad sexual, especialmente en el caso de los varones, puesto que las mujeres tienden a verse a sí mismas como más asertivas en este contexto. Nuevamente voy a establecer algunas diferencias entre varones y mujeres. Por ejemplo, dejo saber a mi pareja si quiero que me toquen los genitales. El 56% de las mujeres dicen que efectivamente hacen esto así, frente al 53% de los varones. Rechazo hacerle saber a mi pareja que me toque el cuerpo si no lo quiero, incluso si mi pareja insiste. Así lo manifiesta el 81% de las mujeres frente al 69% de los varones. Es decir, que ellas al menos tienen una imagen de más asertividad sexual en este contexto. Tengo sexo si mi pareja quiere, con independencia de que yo no quiera. Solo el 23% de las mujeres y el 26% de los varones. Y por último, inicio las relaciones sexuales con mi pareja cuando quiero. El 84% de las mujeres y el 72% de los varones. Quizá en este dato no se aprecia, en esta gráfica, en la diapositiva, no se aprecia de forma precisa, pero los mayores niveles de asertividad en nuestro trabajo, o al menos la visión que tenían acerca de la asertividad, tendía a ser mayor en las mujeres. El último bloque, que tiene que ver con los resultados, hace referencia a la existencia de coerción sexual en estas relaciones entre iguales. Nosotros evaluamos la posible existencia de coerción sexual, primero con una serie de preguntas en cuanto a la predisposición y a continuación con conductas agresivas concretas. La forma de saber hasta qué punto chicos y chicas estaban dispuestos a cometer situaciones de coerción sexual la analizamos con dos preguntas. La primera de ellas: ¿has estado en una situación en la que tú querías mantener algún tipo de contacto sexual? Besos, abrazos, caricias o coito, pero tu pareja claramente te manifestó que ella no quería. Si la respuesta era sí, aquí es donde podemos estar entrando en el terreno de la coerción sexual. ¿Presionaste, manipulaste o a tu pareja de algún modo para tratar de conseguirlo? Aquí nos encontramos con que el 51% de los varones dijeron que efectivamente esto lo habían hecho al menos una vez, siempre en relación al mismo chico o chica, frente al 25% de las mujeres. En último lugar, en relación al bloque de resultados, cuando preguntamos de forma más específica acerca de conductas sexuales, nos encontramos los siguientes datos que, como se aprecia en la diapositiva, son más acusados en el caso de los varones. El primer ítem señala lo siguiente: le toqué a él o a ella, se está refiriendo a su pareja, sexualmente cuando ella me dijo que no quería. Casi el 35% de los varones frente al 11% de las mujeres. La segunda: le forcé a él o a ella a tener sexo cuando ella me dijo que no quería. El 11% de los varones frente al 2% de las mujeres. Le amenacé a él o a ella en un intento de tener sexo con mi pareja. El 0,6% de los varones frente al 0,7%. Le besé a él o a ella cuando él me dijo que no quería. Casi el 42% de los varones y el 19% de las mujeres. Forcé a mi pareja a tocarme sexualmente cuando mi pareja me dijo que no quería, en torno al 11% de los varones y el 2% de las mujeres. Y por último, continué desnudando a mi pareja, aunque ella me dijo que no quería, aproximadamente un 9% de los varones y un 1,5% de
las mujeres. Esto reflejan datos, situaciones que ocurrieron siempre en relación a la misma relación de pareja de la que nos están hablando en el estudio y al menos una vez. Bueno, como se aprecia en esta diapositiva, los varones tienden a reconocer que en sus relaciones de pareja, en la adolescencia, han cometido más agresiones sexuales que las mujeres. Por último, para concluir, analizamos si los predictores que usamos en este trabajo eran eficaces para analizar la existencia de agresiones sexuales en estas parejas, y nos encontramos que la asertividad sexual era un predictor robusto que se relacionaba de forma negativa con la existencia de agresiones sexuales en estas relaciones de pareja, en el sentido en el que en la medida en la que hay mayores niveles de asertividad sexual es mucho menos probable que se cometan agresiones sexuales en las relaciones de pareja. También nos encontramos con el hecho de que el sexo de los participantes se vinculaba con cometer agresiones sexuales, es decir, que los varones tienden a cometer más agresiones sexuales. Y por último, que los mitos en torno a las agresiones sexuales, a la violencia sexual, no parecen relacionarse con este problema, o no al menos de forma directa. De estos resultados, desde nuestro punto de vista, se desprenden al menos las siguientes implicaciones. Por una parte, esto pone sobre la mesa que en España necesitamos llevar a cabo una educación afectivo-sexual de forma mucho más decidida, especialmente en nuestros centros. Como seguramente sepan, la educación sexual en España tiene un carácter transversal y muchas veces lo que sucede es que al final no acaba de implementarse. La asertividad sexual parece ser una variable especialmente importante y que se debería tener en cuenta especialmente en este tipo de trabajos, y también, en nuestra opinión, los mitos que rodean a las agresiones sexuales y a la violación. Porque, aunque en este trabajo parece que no se relacionan con cometer directamente agresiones sexuales, pero es sabido que sí se relaciona con una menor predisposición a ayudar a las víctimas. En la medida en la que tengas más este tipo de mitos, pues es mucho menos probable que ofrezcas tu ayuda o que intervengas de forma decidida. Y por último, pues qué duda cabe que debemos implicar no solo a los chicos y chicas que formaron parte de este estudio y en general los adolescentes, sino también a sus familias y de forma más concreta a los centros educativos en promover relaciones sexuales entre iguales mucho más saludables. Y muchas gracias. Ahora me